Ser podcast. ...14 de julio de 1994, estado de Florida, en Estados Unidos. Pablo Ibar, un joven latino que entonces tenía 22 años, fue detenido por un triple asesinato cometido unas noches antes y que él a día de hoy sigue insistiendo en que no cometió. Desde entonces, 27 años han pasado, él sigue en prisión, no ha salido de la cárcel. En el año 2000 fue condenado a muerte con una colección controvertida y muy endeble de pruebas. Y en la revisión de su caso, en 2019, casi 20 años después de que lo condenaran a muerte, se le rebajó un poco la pena, lo justo para que viviera. Cadena perpetua. Pero no iba a salir de la cárcel. En todo este tiempo, la única prueba que hay en su contra es una grabación, un vídeo de malísima calidad del salón en la vivienda en la que se cometieron esos crímenes, un vídeo en el que se ve el rostro de un hombre parecido a Ibar. Nada más. Ni siquiera las muestras de ADN halladas en el lugar del crimen coinciden con las de Pablo Ibar. En estos 27 años, 16 de ellos estando Ibar en el corredor de la muerte, ha tenido a una persona a su lado en todo momento, que es su mujer, la madre de sus dos hijos, Tania Ibar. Muy buenas noches. Good evening. How are you today? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Cómo está Pablo? We're doing okay. Estamos bien, vamos aguantando. Cada día es un nuevo día y rezamos para que cada día que pasa nos acerque más a terminar esta pesadilla de alguna manera. En 2019, Pablo evita la muerte, sale del corredor de la muerte, pero es condenado a cadena perpetua. Vosotros, a día de hoy, seguís denunciando que su juicio no ha sido justo. ¿En qué punto está ahora mismo el proceso? A Pablo obviamente se le retiró la pena de muerte y se le puso una cadena perpetua. Obviamente vamos a seguir. Acabamos de presentar nuestra primera apelación al cuarto distrito, que es el primer paso que tenemos que hacer y que probablemente llevará un año o así hasta que finalmente consigamos un resultado y una respuesta. Continuamos luchando porque un hombre inocente puede que ahora no esté en el corredor de la muerte, pero sigue en prisión cumpliendo una cadena perpetua, lo que aquí en Estados Unidos significa toda tu vida. Así que nunca volverá a casa, morirá en la cárcel. Para mí es casi lo mismo que la sentencia de muerte, con la única diferencia de que no nos van a decir cuándo va a morir, pero va a morir allí, en la cárcel, algo que no queremos. Pablo se merece estar en casa, es un hombre inocente. In prison, which is not what we want. Pablo deserves to be home. He's an innocent man. A día de hoy, Tania, ¿qué pruebas existen contra Pablo? Realmente la fiscalía no tiene pruebas. El ADN que supuestamente extrajeron cuando este juicio empezó, cuando no habían conseguido nada durante más de 20 años y aún entonces la gente que usaron. Hace poco, en Massachusetts, hubo un caso donde usaron una técnica diferente y el veredicto fue anulado por las pruebas de ADN de la forma en la que se analizó en nuestro caso. El ADN no es ni real. No permitieron a nuestro experto llegar a explicarle esto a los miembros del jurado. No es una cosa que forme parte de algo, esto es todo lo que tienen, esta es su novedad. Pablo es inocente, las huellas no encajan, pero además de todo esto, yo misma estaba presente cuando Pablo llegó a mi casa esa misma noche. Y no solo estaba yo, le vio mi hermana, mi primo, fue más de una persona. Esto pasó hace tantos años. El motivo por el que me he quedado, además de que lo amo con todo mi corazón y que admiro su fuerza, es que sé que es inocente. No puedo darle la espalda a eso. Después de varios juicios, después de un proceso interminable que se arrastra desde hace ya 27 años, ¿sigues creyendo en la justicia? To be honest with you, no. There is no. It's not about justice. This is all. I call it a chess game. Si te soy sincera, no. Esto no es cuestión de justicia. Para mí esto es una partida de ajedrez. Es sobre cómo mueves tus piezas. Si las mueves bien y juegas bien tu partida, ganas, obviamente. Justo como Seth Peñalver. Para que el jurado declarara a Seth Peñalver, su coacusado, no culpable,
Desde 2009 está libre y mi marido, en el mismo caso, con la misma evidencia en contra que esta gente supuestamente tiene, debería estar libre. No hay motivos para que mi marido siga en la cárcel. Ningún motivo, ninguno. Y por eso no creo en el sistema de justicia. No se preocupan por esta gente. Te encierran y tiran la llave. Y si no tienes un defensor para que luche por ti, vas a quedarte ahí y a ellos no les va a importar. ¿Y cómo haces para mantener tu fe intacta? ¿Cómo haces para aguantar tanto tiempo? ¿Te has llegado a romper en algún momento? I mean, I don't think you can ever feel like it's enough, because the truth of the matter, for me to just say that is to walk away from somebody that will sit there and rot and die. No creo que puedas llegar a pensar ya basta, porque la verdad para mí es que decir eso sería lo mismo que alejarte de alguien que va a sentarse ahí a morir. Y soy incapaz de hacer eso. Es duro, por supuesto, sin duda. Hay días en los que pregunto a Dios cómo me da las fuerzas para superar lo que he soportado. No solo yo, sino lo que Él ha soportado. Luchar por tu vida tan fuerte y no saber si en algún momento va a salir o no. Todavía no tenemos esa respuesta. Hay días en los que mentalmente te destroza, pero ser inocente, saber que hay un inocente, te da las fuerzas para querer luchar incluso más. Knowing that someone's innocent, just, I don't know, it gives you that thrive to want to fight even more for this. Tú siempre has defendido la inocencia de Pablo. ¿Ha habido algún momento, algún instante en el que hayas dudado de esa inocencia? Never once. I've never doubted him. And to be honest, it's not that I think I know where Pablo was that night. Nunca, ni una vez, nunca he dudado de él. Y no es que lo crea, lo sé dónde estaba Pablo esa noche. Es lo que trato de hacer entender a la gente. Cuando me metí en esto, no lo hice porque estaba enamorada. Pablo y yo, de hecho, al principio de todo esto no hablábamos. Y luego, cuando me di cuenta de que estaba conmigo, fue cuando lo comuniqué al abogado y se lo comuniqué a él. Esto no es por querer estar con alguien, solo es por hacer lo correcto. Por eso me molesta tanto. Como decidí hacer lo correcto en esta vida, ahora lo estoy pagando. La gente dice, lo haces porque lo amas. Por supuesto que lo amo, pero también tiene que haber un factor por el que la gente diga, después de tantos años, ¿por qué sigues ahí? Sigo porque yo como persona no puedo vivir conmigo misma abandonándolo, sabiendo que yo sé la verdad. Es más fácil para mí seguir con mi vida y decirle, te quiero, lo siento, pero necesito vivir mi vida. Eso sería lo fácil para mí. Lo difícil es quedarse y soportar lo que tengo que soportar, lo que él tiene que soportar. The hardest thing is to stay and endure what he continues to endure. ¿Cómo es de largo un día cuando sabes que tu marido está en la cárcel, condenado a cadena perpetua y que en principio no va a salir de ahí ya nunca? You know, it's a very unsettling thing. You know, my life has never been what I consider for most people a normal life. Es algo muy perturbador. Mi vida no ha sido lo que la gente considera una vida normal desde entonces. A mucha gente no le puedo contar mi situación porque me juzgan y constantemente estoy, pues ves a gente por la calle, gente dándose la mano, ves a gente junta. Entonces piensas que tú tienes a alguien también, pero desafortunadamente no puedo compartir esos momentos con la persona a la que amo. No me puedo ir a dormir con mi marido cada noche. No puedo despertarme junto a él. Son estas pequeñas cosas que damos por sentado, saber que tienes a alguien cercano junto a ti por el que te preocupas, cenar con alguien o simplemente sentarte en un coche y mirar a la persona a la que amas a tu lado. No conozco estas cosas y llevo sin experimentarlas casi la mitad de mi vida. Tengo 43 años y empecé con esto cuando tenía 17 años. Ha pasado mucho tiempo. It's been a very long time. Tenéis 2 hijos juntos, 2 hijos que han nacido estando él ya en la cárcel. ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Cómo les explicáis la situación de su padre condenado a cadena perpetua? Porque nunca lo han visto fuera de prisión. Yeah, I mean, that is the truth. My children do not know their father free whatsoever. Efectivamente, mis hijos no conocen a su padre en libertad. Pero te voy a decir una cosa. He llevado a mis hijos a ver a Pablo desde que tenían 2 semanas de vida.
lo conocen como padre, lo aman. Es muy duro para ellos porque, por supuesto, quieren que su padre vuelva a casa y sueñan con ese día. Hablan mucho de eso y dicen, cuando esté en casa vamos a hacer esto, y tienen grandes planes. Es duro verlo porque como padres no somos capaces de darles a nuestros niños todo lo que quieren, y esto es algo que ni yo ni Pablo les podemos dar. Duele por dentro, pero a la larga creo que aman a su padre mucho, tienen una relación muy cercana. Mi familia está centrada en los niños, son niños fuertes, y espero que se den cuenta de lo que significa tener amor verdadero y que cuando amas algo no lo abandonas por mucho que puedas pensar no está bien o debo seguir con mi vida. Creo que son conscientes de que cuando crees en algo tienes que defenderlo, tienes que hacer lo correcto, aunque sepas que a veces te va a doler. When they believe in something, you have to stand for it. You have to do the right thing. Even if sometimes it means it's going to hurt you, you have to do the right thing. Pablo pasó 16 años en el corredor de la muerte, 16 años en los que tú pensabas que quizá en algún momento el final de todo esto podía ser su muerte, que lo iban a matar. ¿Cómo se lucha a diario contra ese pensamiento? That was a very hard, it was a reality and a very hard reality. I think in the back of my mind, because I know that Pablo is innocent. Eso fue muy duro, era una realidad muy dura. Creo que en el fondo, como sabía que Pablo era inocente, solo pensaba en que Dios no nos pusiera en esa situación por el hecho de... Pensaba que la verdad iba a prevalecer, que verían la verdad y que Pablo volvería a casa. Es como que desactivas tu mente para rezar, para que eso no ocurra. He conocido a gente, porque visitas corredores de la muerte a menudo, yo los visito cada fin de semana, hay gente allí que ha sido ejecutada, gente que yo veía cada fin de semana. Eso fue duro porque me enfrentaba con lo que podía ser mi realidad. I remember there was someone very close to us that was executed, and recuerdo a alguien muy cercano a nosotros que fue ejecutado. Fui a ver a Pablo al día siguiente y le dije, no sé si podría decirte adiós y no sé si seré capaz de hacerlo. Y él me dijo, este no va a ser nuestro destino, esto no nos va a pasar, soy inocente, voy a volver a casa. Me dijo que había que creer y tiene razón, tengo que creer. Gracias a Dios ya no estamos en esa situación y no vamos a volver a estar en esa situación. Estoy muy agradecida por eso. ¿Cómo fue ese momento del que hablas? ¿Cómo es ese instante en el que escuchas al juez y te das cuenta de que por lo menos no lo van a matar? Oh, God. I mean, to put that into words is almost impossible. When you fight so many years and fear that, you fear that for so long, to just know that at least he would not die that way and I would not have to bring my children or myself to say goodbye. Dios, explicarlo con palabras es casi imposible. Cuando luchas tantos años y temes que... Cuando has temido tanto tiempo, saber que al menos no va a morir de esa forma y que mis hijos y yo no tendríamos que ir ahí a despedirnos para siempre. No hay palabras para definirlo, ni un sentimiento tan abrumador como ese. Lo mejor que puedo decir es que fue como si alguien me hubiera sacado la respiración del cuerpo, o como si me hubiera quitado una tonelada que llevaba encima desde hace mucho. We're not happy that he's not home, but at least we had the comfort to know that he would not be executed, En ese momento lo celebramos, aunque no estábamos felices porque no volvía a casa, pero al menos sabíamos que no iba a ser ejecutado. Estás feliz, pero hay muchas cosas que nos han quitado. La asistencia, la ayuda de tener al gobierno español para asistir, ayudar y pagar. Esto tiene un precio, porque sin la pena de muerte no puedes tener esa asistencia y eso nos habría ayudado. Estamos sufriendo mucho ahora mismo. Es como si todo el mundo pensara que como le han condenado a muerte ya está. No. Esa persona sigue ahí, pudriéndose por algo que no hizo.
Así que es agridulce. Fue un momento de euforia, de estar felices, de que nunca nos tendríamos que enfrentar a ello, pero a la vez sigue ese daño de pensar que sigue ahí, en un sitio al que no pertenece. ¿Has recibido algún tipo de ayuda profesional para gestionar todo este dolor? At times after it happened, I did seek to talk with a psychologist because you need someone to help you. A veces después de que pasara sí que lo hice. Sí que busqué hablar con psicólogos porque necesitas que alguien te ayude a tratar con un revés tan emocional, especialmente cuando estábamos tan preparados para que él volviera a casa. Pasas tantos años hablando de eso y escuchar que tienes esa oportunidad y te crees que va a suceder, porque además tú sabes que es inocente y te crees que esta vez va a ser diferente. Y creo que nosotros reunimos, especialmente Pablo, reunió tanta emoción de poder volver a casa que incluso hasta el día de hoy tratas con el hecho de que no es así y es duro a veces tratar con eso. Así que sí, al principio lo hice, no ahora. Tengo mucha suerte porque tengo mucho apoyo familiar y creo que Pablo y yo lo hablamos mucho. Intentamos hablar de nuestros sentimientos y lo que tienes que hacer es mantener tu mente firme, tienes que estar realmente concentrada y creer que esto va a suceder. Si empiezas a caer en eso, en una depresión profunda, en pensar que eso nunca va a ocurrir, creo que eso puede consumirte. Así que creo que solo tengo que quedarme. Tenemos que quedarnos fuera de esa zona de pensamiento e incluso Pablo tiene que hacerlo. Mucha gente no se da cuenta de que es muy difícil para mí porque hay algo terrible y es que me veo aconsejándome a mí misma y siento que en vez de enfermera debería haberme convertido en psicóloga. Porque tengo que mantenerlo a él mirando hacia adelante y eso puede ser difícil en su situación. Entiendo que la pandemia además ha sido durísima, porque supongo que las visitas a la cárcel estaban muy restringidas. No, they were closed. We didn't see each other for almost a full year and a half. No, las visitas estuvieron cerradas. No nos vimos durante casi un año y medio. No hubo visitas. Fue muy difícil. Hubo muchas cartas, ellos pueden llamar desde prisión, pero las llamadas no son muy largas. Ellos tienen videochats de unos 15 minutos, no es mucho tiempo. Fueron tiempos muy difíciles. No poder abrazarnos el uno al otro, porque gente como yo y como mis hijos vivimos por esas cosas. La gente en la pandemia sintió que fue una etapa en la que estuvo unida a sus seres queridos, con los que estuvo mucho tiempo en casa, y ves que tú no haces eso, no puedes. En mi caso fue un tiempo muy difícil porque estábamos separados de él y no podía llevar a los niños a que le vieran, y yo misma no podía verle. Pero bueno, intentamos mantener las llamadas de teléfono, las cartas, los videochats. Gracias a Dios que lo hicimos porque creo que eso ayudó, pero fue un tiempo muy difícil. ¿Has temido por su vida en algún momento? Me refiero al miedo de un brote de COVID dentro de la cárcel. Yes, I mean, in general, I fear for his life every day. He's at a prison that I would say at least every week or maybe every week someone is being stabbed. Forget the corona. Sí, claro, en general temo por su vida cada día. Él está en prisión y sabes, cada semana o casi cada semana alguien es apuñalado. Olvídate del coronavirus. Probablemente sobrevivas mejor a él que a la propia cárcel. Allá hay 1.800 presos y mucha gente está ahí sin aire acondicionado. Y se ha creado un ambiente que solo aumenta la tensión. La primera vez que Pablo fue a esa cárcel, cuando llevaba 3 semanas, su compañero de celda fue apuñalado muchas veces. Gracias a Dios no murió, fue trasladado en avión al hospital, pero es un miedo diario. Pensar que con suerte nadie te va a apuñalar, nadie te va a hacer daño. Es algo que aterra. Y a la vez el coronavirus. And again, the corona too. I mean, they're bringing a lot of these prisons are shutting down. The prison system here in South Florida is having a very difficult time. Hay muchas cárceles que están cerrando. El sistema penitenciario aquí en el sur de Florida
está atravesando un muy mal momento, no hay suficiente personal penitenciario, las cárceles están desbordadas y en vez de sacar a la gente de alguna manera, lo que hacen es mantener a las personas en la cárcel durante años, lo cual no tiene sentido. Les mantienen allí sin personal, encerrados en sus celdas, sin recibir atención médica que necesitan. Pablo hace poco se desgarró el bíceps, estuvo jugando al béisbol en el patio y se rompió el brazo. Todavía no se lo han arreglado. No eres una prioridad para ellos. Tu salud, todo no les preocupa. Tengo que decir que él y yo hicimos mucha presión, llamamos y finalmente recibió la vacuna del coronavirus como hace unos 3 meses. Gracias a Dios, porque ahora al menos sé que está vacunado, pero insisto, cada día viviendo allí es un miedo constante. Y este año, después de más de un año sin verle, Pablo ha podido reencontrarse con su padre, con Cándido, que es el otro gran apoyo que ha tenido desde que fue detenido. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Qué significa Cándido para Pablo? Cándido, it's everything. It's his father, it's his dad. He loves his dad so much. Cándido es todo, es su padre, él ama muchísimo a su padre y eso fue muy duro, fue muy difícil estar tan lejos de su padre. Obviamente su padre no puede hacerse más joven, aunque tenga tan buen aspecto. Ese miedo a querer reunirte con él y estar con él en casa es algo que Pablo siempre sueña, pero verle otra vez y saber que estaba bien fue un momento muy especial y sé que Pablo estaba feliz de poder al menos ver a su padre. Pero también cuando se marchó fue muy duro para Pablo, porque él decía, no sé si le volveré a ver. Así que cuando el padre estuvo ahí fue un momento muy bonito, pero de nuevo pasó a ser difícil porque él quiere a su padre, pero no sabe si al despedirse de él va a ser la última vez que vea a su padre. Y yo lo siento por él porque sé todo lo que le quiere. Así que espero que esta pandemia no continúe y espero que no solo vuelva a ver a su padre dentro de la cárcel, sino que pueda hacerlo en casa. Tania, quiero que escuches esto. Okay. To the first trial, we decided that we were going to get married, and so I had to make a very hard decision. I signed a paper, he signed a paper, and we just exchanged vows over a telephone through the glass, and that was it. We were married. ¿Cómo recuerdas tu boda dentro de la cárcel? Well, it definitely was not my dream wedding. It was definitely, at that time, my marriage to him was more about my love, our love. Definitivamente no fue la boda de mis sueños. Por entonces mi matrimonio con él era más sobre mi amor hacia él, mi manera de decirle que independientemente de lo que alguien pensara o creyera, yo sí creía en él y le estaba prometiendo que estaría con él, sin importar lo que pasara, para bien o para mal. No fue una boda ideal, yo firmé un papel, su abogado lo cogió, se lo dio a él y como en ese momento no teníamos permiso para visitas con contacto, ni siquiera nos casamos en una visita con contacto, fue a través de un cristal. Mi hermana fue la persona que ofició por nosotros, el hermano de Pablo estaba presente y eso fue todo. Para ser honestos, yo nunca he sentido que hemos tenido una boda completa y yo realmente espero que algún día podamos hacerlo oficial en una iglesia, porque yo creo en Dios y quiero hacerlo en la casa de Dios frente a Él. Eso fue solo un día que puse por escrito que estaría con Él el resto de mi vida y que tanto si era para bien, para vivir una gran vida en la que estuviéramos en casa con el otro o para pasar por esto, es lo que juré en mis votos y prometí hacer. Y esto es por lo que sigo hoy aquí. En el juicio leíste una carta que te escribió Pablo desde la cárcel. En esa carta decía, tenemos algo que nadie más tiene, amor verdadero. ¿Por qué la leíste en el juicio? I mean, I think
that's something that other people don't realize what true love truly is, you know. Creo que otra cosa de la que la gente no se da cuenta es de qué es el amor verdadero. El amor no es lo que tienes en la cuenta del banco, lo que alguien puede darte comprándote un coche nuevo o cosas elegantes. El amor es soportar lo peor a veces y saber que sin importar lo que esté pasando, esa persona va a estar siempre contigo, nunca te va a dar la espalda sin importar lo difícil que se ponga todo. Para mí el amor es algo muy sagrado, no es una palabra que dices muy fácilmente. Cuando la digo le doy todo el sentido. I truly love him, to the point that I've given my own life to show my love. You know, lo amo profundamente, hasta el punto de que he dado mi propia vida para mostrar mi amor. El amor significa mucho para nosotros y, para ser honestos, yo posiblemente no he tenido las cosas que la mayoría de la gente tiene con sus parejas en casa. Siento que nuestro matrimonio y nuestro amor es tan rico porque es algo que mucha gente nunca entendería. Creo que tú vas a través de la vida en tu matrimonio esperando que la persona que está a tu lado estará contigo en los momentos más difíciles, pero eso nunca está garantizado, uno nunca sabe eso realmente. En nuestro caso, yo creo firmemente que sí, que nuestro amor es real y que nuestro amor es lo más verdadero posible. Tania Ibar, muchas gracias y mucha suerte. Thank you so much.
Cadena SER. La radio.